Ingeniero, disculpe una pregunta. Adelante. La clase 4 ¿la grabó? Clase 4. Sí, la clase del día jueves. No recuerdo. ¿Alguien se acuerda? Porque aparece cuando uno graba. Porque el jueves viene No, sobre la parte de las potencias para cuando llevar el signo positivo y el signo negativo. Sí, adelante. Sí, alguien estaba hablando. Inge, solo creo que la anterior era la clase 3 y esta llegaría a ser la clase 4. Tal vez había una pequeña confusión ahí. Ya, Sí, ya está ingeniero, bien. nos toca la clase Ya, 4. ya, de acuerdo. Posiblemente error de dedo. Esta es la cuarta entonces. Bien, solo para recordar antes de entrar. ¿Quiénes son los que suministran? El cargador suministraría energía a la batería Inge. Entonces son los elementos activos los que suministran energía. De acuerdo. Bien, vamos a ver entonces en base a lo que ya continuando, vamos a ver lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm consiste que hace algunos años un científico ha colocado una fuente variable. A esta fuente variable ha conectado un instrumento llamado amperímetro y este ha conectado a un material. El material ha conectado a la otra terminal de la fuente. Y adicionalmente ha conectado un voltímetro. Cuando hemos definido lo que es voltaje, se mide la diferencia de potencial entre dos puntos, como ustedes están viendo. Y como hemos definido corriente eléctrica o intensidad, es la cantidad de flujo que pasa en un determinado tiempo o el movimiento de flujo de electrones. Entonces el instrumento tiene que dejar circular a través de ese flujo de electrones para indicar cuál es el valor de la corriente. Y este científico de apellido Ohm ha colocado diferentes materiales, cobre, aluminio, hierro, etcétera, y ha ido anotando para las diferentes variaciones de la tensión y la corriente, empezando el valor cero, y ha ido incrementando el valor del voltaje e ir anotando los valores de la corriente que mostraba el instrumento.
Y lo que he hecho es agarrar estos valores y graficar el voltaje sobre el material, y en el otro eje poner la corriente, que su unidad es el amperio. Y para cada material ha determinado diferentes curvas. Le ha mostrado que la pendiente de estas curvas en cualquier región siempre era la misma. O sea, la pendiente para cualquier valor que él encontraba siempre era el mismo valor, y a esta relación la ha llamado resistencia en función al comportamiento de cada material, y ha encontrado esta relación. Desarrollando esta expresión, B va a ser igual a I por R, donde la inclinación donde la pendiente toma diferentes valores dependiendo del tipo de material que se tiene. Ya esta relación es que actualmente se conoce con el nombre de la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm indica que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente que circula por esa resistencia multiplicado por la resistencia. Ahora, de aquí podemos ver, de esta relación, al ser única, una sola expresión, necesitamos conocer dos datos. Si conozco el voltaje y conozco la corriente, yo puedo saber cuál es el valor de la resistencia de ese dispositivo. Si conozco el voltaje y conozco la resistencia, yo puedo saber qué corriente va a circular a través de esa resistencia. Y si es conocida la corriente que circula y es conocida la resistencia, entonces sabemos qué voltaje va a tener en ese equipo. Bien, recordemos un poco un ejemplo que hicimos. Alguien dijo que una lámpara en su casa era igual a 60 vatios. ¿Recuerdan? Y el voltaje con el cual se alimentaba era igual a 220 voltios. Recordando que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Calculada la corriente, ¿cuánto encontramos? ¿O cuánto va a ser la corriente para estos datos? ¿Se pueden ayudar y calcular, por favor? Cero 0.27 Amperio. Ahora, en base a lo que acabamos de ver, ¿alguien podría determinar cuál es la resistencia que tiene esa lámpara?
o esa lámpara. ¿Podemos calcular la resistencia o no? $814.8 ohmios sería en G. De acuerdo a la resistencia es voltaje sobre corriente. Hemos encontrado que el voltaje es 220. La corriente es 0,27. ¿Cuánto da esta división? 814.81. Nunca se olviden de las unidades. Es un número cualquiera, frío, pero ya colocando el omega sabemos que es resistencia. Ahora, esto básicamente en la red va a estar conectado de la siguiente manera. Se tienen los dos conductores. Un conductor va a ir conectado al interruptor. Y el Ingeniero, interruptor va a venir a la lámpara. Sí, adelante. utilizando 4 fracciones, sale 806,75 o 74. Varía. 220 en 0,27. No, utilizando, digamos, 0,27 y 27, utilizando 4 fracciones, sale 806. Y eso es harto. 0,27, ¿cuánto aquí? ¿Cuántos son los otros decimales? Eh, Son hartos, pero sale 806 el resultado, 0,7. $220 en 0,27 sale 814.81. Vos dices si la corriente Sí, pero si lo dividimos con 4 fracciones, el resultado varía harto. Por eso, ¿cuáles son las otras fracciones para saber? 0,27, 27, 27, 27 y 27. Ah, ya es periódica. Inge, pero se toma solo 2 decimales para cálculo, ¿no, Inge? Sí, depende, Sí. se puede generalmente 2 o 3 lo máximo. Bien, es cierto que va a haber diferencias si es que ponemos más decimales, porque esto se va a aproximar más al valor de 3 y 220 entre 3, nada más pequeño. Eso es natural. Es ponernos de acuerdo cuántos decimales consideramos y vamos así por delante. Lo que tiene que estar claro, recuerden que son cálculos teóricos. Por eso alguien habla de que la parte teórica no ayuda, es mejor saber la parte práctica. Sin embargo, sabiendo la parte práctica, teórica, se puede llegar a la parte práctica. En realidad, si nosotros agarramos esa lámpara de 60 y colocamos los instrumentos, seguramente vamos a medir o mayor a este valor o menor. Va a depender de las características internas que tiene la propia lámpara y de la variación que existe del voltaje. No siempre es 220. Entonces el valor de la resistencia que vamos a encontrar va a ser un determinado valor. Si medimos en el instrumento seguramente va a variar en base a ese cálculo realizado, pero va a estar próximo a esto, 814, 806, hay una diferencia de 6 ohmios obviamente, aproximadamente tal vez 7 u 8. Entonces siempre va a haber esas diferencias dependiendo de la cantidad de decimales que vayamos a considerar. Entonces, por eso muchos cuando dan examen preguntan con cuántos decimales para que la solución se aproxime a los resultados considerados. Como en esta situación, si manejamos 27-27, que es periódico, es decir, se va repitiendo 27-27, tomando todos los dígitos, obviamente el valor de calculado de la resistencia va a ser diferente.
Y no solamente en esta materia, sino en todas las materias siempre va a suceder eso. Entonces lo que tenemos que nosotros es hacer los cálculos y más o menos la resistencia que llegaríamos a medir con los instrumentos va a estar dentro de este orden, con certeza. Seguramente no va a ser 806, posiblemente sea 807 o 808 y tampoco va a ser 814, pero va a estar dentro de este rango. No sé si con eso ha quedado algo más aclarado lo que corresponde a considerar en cuanto a los cálculos. Está claro, de Inge. Entonces solo tomamos dos decimales Sí, nada más. eso es, pues ponernos de acuerdo cuántos decimales, si hacemos 2 o 3, entonces aquí vamos a considerar 3, el valor de 3, porque 7 va a redondear al próximo, ¿sí? Es 27, 7 va a redondear, o mantenemos en 2. Si tomamos 2 decimales, el 2 que está aquí ya no va a redondear al 7, entonces va a ser 0,27. Entonces, situación de eso. Entonces decía que esta lámpara está conectada aquí, una terminal por el interruptor y el otro va a ir conectado a la otra red, ¿sí? Visto como circuito, para nosotros esto correspondería. Esta es la fuente de 220 voltios. Aquí está el interruptor y aquí va a estar nuestra lámpara de 60 vatios conectada a la red, que cuando conectemos va a circular la corriente de 0,27 amperios. Eso más o menos sería físicamente. Como circuito para nosotros vamos a representar de la siguiente manera. La fuente de 220 voltios. Y aquí vamos a colocar una resistencia de 814.81 ohms. Sí, entonces esta representación física que ustedes ven en sus casas como circuito está representado a través de esto, haciendo los cálculos básicos que estamos viendo. Entonces siempre se puede encontrar en base a la forma como está conectado un equipo o diferentes equipos, en base a su potencia y su tensión podemos representar a través de una resistencia. No estoy diciendo que la lámpara es una resistencia, sino es un modelo circuital para poder analizar. Eso es lo que deben entender, de manera que un televisor, por ejemplo, no solamente tiene resistencia, tiene otros elementos adicionales, inductancias, capacitantes, etcétera, pero del conjunto nosotros podemos representar como si fuera una resistencia y analizar con ese valor de resistencia calculando algunas magnitudes que corresponden. Entonces es la representación de un circuito para cualquier equipo que nosotros necesitemos o deseemos calcular las magnitudes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, sabemos que la ley de Ohm entonces nos relaciona la tensión y la corriente en una resistencia. Es decir, la ley de Ohm sirve para relacionarnos la tensión en la resistencia y la corriente en la resistencia, junto con el valor de la resistencia. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, la tensión en la resistencia es igual a la corriente que circula en la resistencia multiplicado por el valor de la resistencia. Recuerden que estas unidades voltios.
aquí una tubería, aquí entra un caudal, lo que entra voy a escribir con Q mayúscula, aquí ingresa un caudal, aquí ingresa otro caudal, aquí sale un caudal, aquí sale otro caudal, aquí sale otro caudal, aquí sale otro caudal, aquí sale otro caudal y aquí sale otro caudal. La pregunta es, aquí entra este caudal y salen estos caudales. ¿Qué tiene que acontecer en este análisis? Todo el caudal que entra, Inge, tiene que ser lo mismo que sale en los demás caudales, ¿no? El caudal de ingreso tiene que ser igual con el caudal de salida. Entonces el caudal 1 más el caudal 2 tiene que ser igual al caudal 1 de salida más caudal 2 más el caudal 3 más caudal 4 más el caudal 5 más el caudal 6 más el caudal 6. Bien, lo siento, creo que había algún problema con el internet aquí. Singe ha dejado de compartir. Ya vamos a ver ahorita. A ver, unos minutos está demorando en poder entrar a lo que es el Jamboard. No me permite escribir.
¿Logran ver el libro? No se ve, Inge. ¿Ahora? Ahora sí. Ya no sé, está con problemas la pizarra. Una vez que se restablezca, voy a aprovechar lo del libro. Bien, para entrar a lo que les había mostrado en la pizarra, no sé si hemos resuelto este ejemplo de aquí. ¿Hicimos este ejemplo en la clase anterior? No. Eh, Adelante, no escuché. no, Inge. No, Inge. Ya, hagamos de acuerdo, una vez que explique el próximo subtema, hablando de lo que es un circuito eléctrico y lo que es red eléctrica. Se habla de red eléctrica y circuito eléctrico. Si la definición de este es un circuito eléctrico, perdón, esta es una red eléctrica y esto también es una red eléctrica. Entonces, una red eléctrica puede tener un camino cerrado, como en este, o no puede tener. Si ustedes ven los, la- los conductores que pasan por la calle, no forman un camino cerrado, van a lo largo de la calle y terminan en algún punto y ahí permanece. Entonces es una red. Esta también es una red eléctrica. Y una red en general es la interconexión de elementos pasivos y activos en forma arbitraria. Pero un circuito eléctrico es una red eléctrica, solo que necesariamente debe tener un camino cerrado como en esta situación. Este es un circuito eléctrico. Este no es circuito eléctrico porque no tiene un camino cerrado. Al menos debería tener un camino cerrado. Se dice que, que la unión de uno o más elementos activos o pasivos recibe el nombre de nodo, que más o menos es el concepto de nudo. ¿Cuál es el concepto de nudo que ustedes tienen? ¿Qué es nudo? Conceptualmente. ¿Cuál es el concepto de nudo? ¿Alguien? ¿Concepto de nudo? Ingeniero, ¿podría Es la ser unión de dos. una intersección de dos líneas, por ejemplo? Sí, la unión de dos o más elementos.
Eso es. Ahora están viendo la pizarra, ¿no? Sí, Inge, se ve clarito. Ya, vamos a continuar entonces. Esto es lo que teníamos. Voy a hacer un circuito eléctrico, recuerden. Sí, Inge, se ve. Gracias. De acuerdo a lo que hemos definido, red eléctrica y circuito eléctrico, aquí en estos dos gráficos mostrados, ¿hay alguno que sea circuito eléctrico? ¿O los dos son? ¿O ninguno? El primero es circuito cerrado y el segundo es red eléctrica. Los dos se llaman redes, red eléctrica. Pero solamente circuito eléctrico es este porque al menos tiene un camino cerrado. Aquí no existe ningún camino cerrado, está abierto y este también está abierto. Pero esto aquí, ahora sí se vuelve circuito eléctrico, porque tiene al menos un camino cerrado. Bien, en base a esto estamos indicando que la unión, o sea, el nodo es la intersección de, o la unión de dos o más elementos. Entonces es un nodo, porque está unido esta resistencia de 2, esta resistencia de 1 y la fuente. Este también es nodo. Está unido R1, R5, R3. Este también es nodo. Este, todo este de aquí también es nodo, todo esto. Está unido R4, R5 y R6. Este también es nodo, porque está unido B y R6. Aquí también hay nodo. Este es un nodo, este también, este también. Entonces, se llama nodo en los circuitos eléctricos a la unión de dos o más elementos. Eso se llama nodo. ¿Sí? Y se llama malla al camino, a un camino cerrado. Esta es una malla, porque empezamos aquí a caminar, caminamos a lo largo de él, seguimos caminando y retornamos al mismo punto, es malla. Igual aquí, camino en esta otra dirección, voy caminando y retorno. Esta es otra malla y esta también es otra malla. Entonces, un circuito eléctrico tiene nodos, tiene mallas. De acuerdo a lo que hemos visto aquí, ¿cuántas mallas tiene? 3 mallas. ¿Cuántos nodos? ¿Cuántos nodos tiene? 5. 5. 5 nodos. Entonces, siempre en un circuito se debe ver los nodos y las mallas, circuito eléctrico en particular. Entonces, en un nodo
Voy a suponer que hay varios elementos conectados. Y en ese nodo vamos a indicar que algunas corrientes están entrando. Esta es la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4, la corriente 5, la corriente 6 y la corriente 7. ¿Se acuerdan de aquel caudal? El caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. Entonces, en base a ese criterio, hagan y vean aquí que las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen. Y meditan para escribir esa expresión. ¿Alguien se anima a indicar la expresión? ¿Alguien se anima a dictarme? I3 más I5 más I6 más I7 igual a I1 más I2 más I4. ¿Alguien en desacuerdo? ¿Alguien diferente? En el chat también creo que han enviado Inge. A ver, ya, gracias. Ah, es que como estoy compartiendo, no estoy viendo el chat. Ya es el mismo. Bien, si yo escribo de esta manera, ¿hay alguna diferencia? O si escribo esta otra.
¿Hay alguna diferencia entre estas tres? No, Inge, es la misma expresión. No, Inge. Entonces, en base a esto, se dice que la sumatoria de la corriente en un nodo, donde Q, los elementos constados de 1 a n, la sumatoria es igual a cero. Eso está indicado aquí. La sumatoria en un nodo, la sumatoria de las corrientes va a ser igual a cero. Dependiendo, yo puedo considerar las que entran positivo o las que salen positivas. Depende de cada uno, porque aquí está demostrado que no es importante cuál considerar, pero hay que respetar eso. Entonces, la sumatoria algebraica de las corrientes en un nodo es igual a cero. A esto se conoce como LCK, que significa ley de las corrientes de Kirchhoff. LCK, ley de las corrientes de Kirchhoff. Entonces, donde hay un nodo de dos o más elementos, nosotros debemos escribir esta expresión, que la sumatoria algebraica de las corrientes en un nodo es igual a cero. Como no hay donde almacenar, lo que entra va a ir por una que sale, una parte, lo otro por la otra parte y así por demás. Esta es otra ley, y esta se llama la ley de corrientes de Kirchhoff. No sé si ha quedado claro, si alguien tiene alguna pregunta. Ingeniero, Adelante. eh, esa es la sumatoria de corrientes en un nodo, ¿no ve? Sí, exactamente. En una red eléctrica eh, se tendría que hallar las sumatorias en cada Cada nodo, nodo. en cada nodo. Ah, está Pero bien. vamos a ver al final de que un nodo no es necesario. Pero vamos a ver en otro momento. Por ahora, entender que la ley de las corrientes en un nodo, de la sumatoria algebraica de las corrientes en un nodo debe ser igual a cero. Y en un circuito eléctrico se debe hacer en cada nodo. En todo.
Aquí es una malla y están indicados los voltajes. ¿Sí? Yo voy a escribir un voltaje y ustedes después escriben otras para ver qué diferencias hay. Para escribir en base a los voltajes, hay que pararse en un nodo. ¿Aquí cuántos nodos hay? ¿4? Nodos. No hay ninguna, Inge. Hay 8 nodos. Este también. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Este de aquí. 7, 8 nodos. No, es la unión de dos o más elementos. Aquí está unido dos elementos. Aquí también dos elementos. La mayoría dos elementos. Entonces aquí hay 8 nodos. Y una sola. Entonces yo me paro, por ejemplo, voy a regresar al mismo punto, voy a caminar en sentido horario y regresar al mismo punto. Voy a caminar en sentido horario, antihorario, perdón, y voy a ir escribiendo el signo que me aparece de cada elemento. Caminando en el sentido, B2 es positivo. Paso 2. Sigo caminando, veo que B7 es positivo. Sigo caminando, veo que B6 es negativo. Sigo caminando, menos B5. Continúo caminando, más B4. Continúo caminando, menos B3. Y regreso aquí. Entonces aquí están todos y esto igual, por ejemplo, cambio en sentido horario. Hagamos la prueba. Voy a escribir con otro color. Estamos empezando aquí. B7 positivo. B6 negativo. Bueno, en sentido horario, haciendo en sentido horario otra vez. Sentido horario, más B menos B1 menos B2 más B3 menos 4 más B5 más B6 más B7 igual. Sí, ingeniero. Es la misma multiplicado por menos 1, ¿no? Sí, Inge. En base a esto se dice entonces la sumatoria de los voltajes. La sumatoria de los voltajes en una malla, la sumatoria recta, debe ser igual a 0. A esta de aquí se conoce como D. De Kirchhoff. Entonces, la sumatoria de voltajes en una malla tiene que ser 0. La sumatoria de las corrientes en un nodo debe ser, la sumatoria algebraica, debe ser igual a 0. Esas son las tres leyes necesarias para poder aplicar y utilizar en cualquier modelo circuital de algún sistema o de algún equipo en particular. Ingeniero, ¿Sí? ¿por qué
¿Por qué K igual, lo igual a uno? ¿Perdón? ¿Por qué en la sumatoria de voltajes K lo K igual a igual a uno? 1, porque tengo que empezar de un elemento. No puedo poner K igual a 0 y decir ningún elemento. Por eso. Aquí voy a empezar o por este elemento o por este. Sí, dependiendo en qué sentido gire. Está bien, ingeniero, gracias. Solo por eso. Ahora, si tengo un solo elemento, no sirve escribir la expresión de Kirchhoff, ¿no? Puedo tener y asumir que el voltaje sea esto. Haciendo esto, voy a indicar que V1 es igual a 0. Y es correcto porque no hay nada conectado sobre él. Esta tensión ahorita es 0. ¿Sí? Depende cómo uno vaya a interpretar. Bien, ahora voy a pasar al libro para poder ver ese ejemplo. Era este. Esta es una fuente de corriente de 7 amperes. Aquí hay un voltaje, aquí también voltaje corriente, aquí hay voltaje corriente, aquí hay voltaje corriente. Aquí, este de aquí va a ser algo difícil de encontrar, pero no imposible. Entonces aquí el objetivo es encontrar las potencias. ¿Recuerda la definición de cómo encontramos las potencias? Para este va a ser positivo o negativo, la potencia. Recordando el sentido de las tensiones y corriente. La potencia es voltaje por corriente. 7 por 8, ¿cuánto da? 56, Inge. Sí, pero por la convención de signos va a ser negativo. Esta es la respuesta para este. Aquí 8 por 2, 16. Y la dirección es opuesta. Este está entrando por el polo positivo, la potencia es positiva. En cambio aquí, la corriente está entrando por el polo negativo, la potencia es negativa. Esta de aquí, la corriente está entrando por el polo negativo, 5 por 12, 60, ¿no? Menos 60, corresponde a esto. Este está entrando por el polo positivo, 8 por 2 va a ser 16, 160. Este de aquí dice que es 0,25 de Bx y Bx es este voltaje. Aquí está Bx indicado. Entonces esto va a ser 0,25 por 12, no sé cuánto da. Esa es la corriente. 0,25 por 12 es el valor de la corriente. Y también va a dar positivo. 0,25 por 12 por 20 seguramente 60. sí, y es menos 60. Ingeniero, tengo que multiplicar 0.25 por 20. No, por Bx, el valor de Bx, y el valor de Bx es 12. Aquí el voltaje dice que es 20, este también. Vamos a ver después por qué están conectados en paralelo. El voltaje tiene que ser el mismo. Aquí la corriente.
Ah, sí, ya sé por qué es este positivo y por qué este va a ser negativo. Es que aquí hay un sí, este es menos bx, esta dirección es menos bx. Entonces aquí 0,25 por menos b, el valor de menos 12 es la corriente que va a tener esta otra dirección y por tanto esto va a dar negativo. Por eso es. ¿Se dan cuenta? Voy a tratar de reprisar esto en la pizarra y vamos a analizar. Inge, Sí, adelante. esa parte de lo que está en el libro se puede recortar, ¿no? Y copiarlo al Jamboard para no estar tardando en el dibujo, digamos, Inge. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso aquí? Hay en herramientas, hay la opción a donde está las pestañas arriba, herramientas, edición, perdón, edición ahí arriba de herramientas. Arriba de herramientas, Inge, sí. Hay realizar una instantánea, ahí abajito, con una cámara está, Inge. Sí, Esa, clic ahí y selecciona la parte que quiere, digamos, recortar. Eso ya, ya está copiado en la memoria, Inge, y lo puede pegar directo allá, al otro. Sí, aquí, con cuál pego, la verdad no sé. control Control, B control puede, ¿qué? Control T o B es control, control B, Inge. no, no funciona. Algo he hecho mal, pero aquí algo de copiar imagen se da. A ver, veremos. Ahora sí, Ahí está. No, tal vez tengo que arrastrar la imagen. con control B sale normal, Inge. A ver, ya, gracias, creo que sí. Solo que está en negro. Bueno, ayuda. Fíjense en este nodo, ¿sí? Esta corriente está entrando 7. Aquí la corriente está saliendo 2 y aquí la corriente está saliendo 5. Entonces, ¿cómo escribimos en ese nodo? Escribimos 7,
¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esta corriente está entrando a este nodo. Y en este nodo hay 3 elementos conectados. Este elemento, este y este. Esta corriente está entrando en 7. Aquí viene 2 y aquí tiene que venir 5. De manera que la suma va a dar 0. En este otro nodo, esta corriente viene 5. Esta corriente sale 8. Aquí está viniendo 8 y aquí está entrando 5. Si aquí hay 8 y aquí hay 5, esta corriente tendría que ser 3, pero en este sentido, porque aquí hay 5, aquí viene 8, entonces esta corriente tiene que venir en este sentido, aquí, y tendría que ser 3. 0,25 por 12, ¿cuánto da? Eso debe dar 3, ¿no? Sí, sí sale 3. Entonces se cumple lo que hemos visto, la sumatoria de las corrientes. Fíjense, esta corriente 5 está entrando, esta corriente 8 está saliendo. Para que salga 8 aquí, aquí hay 5. ¿Cuánto está faltando para que salga 8? Tiene que entrar aquí 3. Entonces, como está en este sentido la corriente y el voltaje también, la potencia va a ser negativa 60, que es lo que era el resultado. Aquí haciendo la malla, este elemento tiene menos 8. Si seguimos esto, menos 8 más 8 va a ser igual a 0. Cumple la malla. Aquí también hagan cumplir esto, ustedes. Que es menos 8 menos 12. Menos 8 menos 12 menos 20. Más 20 va a dar 0. Entonces la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff se cumplen para cualquier circuito. Bien, voy a parar por aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Continuamos la próxima clase, que es el jueves en la madrugada, y va a ser la clase 5 recién ahí. Gracias por recordar. Ingeniero, Adelante. yo no he entendido la parte en la que saca 60. ¿Sí? Sí, A ver, esta corriente aquí está viniendo 5, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? sí, hasta ahí sí, hasta ese nodo. Aquí entra, aquí está saliendo 8. Si aquí entra 5 y aquí sale 8, necesariamente en este sentido tiene que haber una corriente de 3, de manera que este 5 que está entrando más esta corriente de 3 tiene que dar 8, ¿sí? Aquí dice 0,25 por Bx, y Bx es negativo. Entonces esto hay que multiplicar 0,25 por 12, porque Bx decía que había un valor que indica 12. Entonces 0,25 por 12 da 3 multiplicado, da los 60 watts que estaba en el resultado. No sé si con eso ha quedado claro. Sí, ahora queda claro, ingeniero. Gracias. No, bueno. Además, quisiera subir que me he descuidado. Pierdan cuidado, con certeza que voy a subir y otro libro más les voy a subir. Claro que sí. Bien, agradezco su presencia, los espero el próximo jueves. Listo, Inge, gracias. Hasta el jueves, que les vaya bien, hasta luego. A cuidarte, jóvenes, a cuidarse.